Y esto es algo que también agregué en la presentación. Fíjense que habíamos visto o llegado a una representación de la memoria en un nivel de abstracción superior donde solo vemos las direcciones o el puerto donde le vamos a poner la dirección. Y en A vamos a poner el edres de cada posición de memoria, por eso es la dirección de cada posición de memoria. Esa dirección va a tener n bits de acuerdo a cuántas posiciones de memoria va a tener la memoria, así qué capacidad de memoria yo voy a tener. Me va a definir el número de bits de dirección. Va a tener otro puerto de entrada que va a ser por donde vamos a escribir la memoria, o sea, donde vamos a poner el dato para hacer la escritura de la memoria. Y otra entrada que es WE, que sería Write Enable, que es habilitación para escribir. Si esto no está puesto en uno, no se va a poder escribir por más que uno tenga un dato en WriteDat, ¿sí? En el WD. Y el puerto de salida es Read Data, por donde vamos a leer la memoria, ¿sí? Donde vamos a sacar los datos de esa memoria. Y fíjense, también hay un clock que va a permitir que se escriba la memoria en forma sincrónica, igual que en el caso de los flip-flops. Y otra posibilidad que tendríamos o que podemos encontrar para memorias es que las memorias tengan múltiples puertos, tanto de lectura como escritura. En este caso se visualiza un ejemplo donde tenemos dos puertos de direcciones, ¿sí? A1, A2, dos puertos de salida para lectura, RD1 y RD2, donde en RD1 vamos a leer lo que le pongamos a la dirección A1 para leer, y RD2 vamos a leer lo que especifiquemos en A2. Y otros puertos de entrada son las direcciones por A3, que van a permitir escribir datos que pongamos por el puerto WD3. Entonces, sería un ejemplo de lo que es una memoria multipuertos, porque tiene múltiples puertos de entrada y salida. Esta es otra representación que uno puede hacer de las memorias, ¿sí? En un nivel de abstracción también inclusive superior a este de los bloques, donde tenemos, fíjense, las distintas posiciones de memoria y los bits en cada uno de los word line, podríamos decir, o cada uno de los datos que tienen cada posición de memoria. Y podríamos definir la profundidad, que es cuánta capacidad en definitiva tiene la memoria, ¿sí? Porque esta profundidad nos va a decir cuántas direcciones de memoria tenemos para esa memoria. Y el ancho es de cuántos bits es cada dato. ¿Y cuántos bits? Podríamos tener una memoria de 8 bytes o un byte, y sería variable la cantidad de bits. Y tenemos memorias de un byte, ¿sí? De dirección, donde nosotros cuando aplicamos una dirección, la memoria nos responde con un byte. Se dice que la memoria es byte addressable, ¿sí? Que sería como direccionable de a bytes. Y yo de a bytes puedo obtener los datos, ¿sí? Yo le pido una dirección y me devuelve un byte, o sea, 8 bits. Y eso es algo que vamos a trabajar bastante con memorias byte addressable. Y también existen otro tipo de memoria que se llaman word addressable, que serían ya de más cantidad de bits. O sea, yo le pido a la memoria un, un word y me devuelve varios bits más que un byte, ¿sí? Por eso word ya es variable, ya no es un byte entero, sino que es un byte más otros bits. Y otra cuestión es que no entramos ya en detalle en la clase pasada, que se ven estas filminas que tenemos acá en marcado las direcciones de memoria puestas como en otro sistema de numeración. Y esto ya no es decimal, ni siquiera es binario,
porque binario sería esta representación que tenemos acá a la izquierda, sino que esto se llama hexadecimal, que es un sistema de numeración distinto al binario, pero que también es posicional, igual que el decimal, igual que el binario. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle en qué consiste ese sistema, como para tener una idea, y van a ver que es bastante similar a trabajar con binario, pero tiene su diferencia ya que se ve en el número y representado de otra forma. Entonces vamos a tener que estudiar esto para entender por qué dice FFF esto. Y esto que se muestra acá como flash, ROM, DRAM, SRAM, podría ser una forma en que se dividen las direcciones de memoria, donde tenemos un sistema de memoria compuesto por distintas tecnologías, ¿sí? Podríamos tener tecnología flash, tecnología ROM, DRAM y SRAM, y cada una de esas memorias van a tener una cierta dirección de memoria, y esto es lo que se denomina como un mapa de memoria. Y es algo que es común hacerlo cuando uno está programando, inclusive, o cuando uno está interpretando algún dispositivo, como por ejemplo algún microcontrolador, donde les especifica cuál es el mapa de memoria que ustedes tienen disponible para ese microcontrolador, ya que ese microcontrolador no solamente tiene una tecnología de memoria, sino que a lo mejor tiene dos, y podría ser que tenga flash y que tenga RAM. Entonces uno programa, por ejemplo, el dispositivo en la flash, cosa que el programa quede almacenado y no se borre con la desenergización del dispositivo. Y lo que son los datos los guardan en la RAM. ¿Sí? Eso así uno ya tiene posibilidad de perder esos datos durante el funcionamiento una vez que uno quiere desenergizar el dispositivo. Por ese motivo es que hay distintas tecnologías dentro de un mismo dispositivo. Avanzando un poquito más, fíjense que qué podemos hacer en definitiva con las memorias. Es una, almacenar datos, otra, almacenar instrucciones, que son las instrucciones que va a ejecutar el procesador para que se haga el programa o se ejecute el programa que queremos. Y otra cuestión que vamos a verla un poquito más adelante en este año, que es el concepto de máquinas de estados finitos, sino que tenemos que pensar en circuitos con memoria y en definitiva vamos a poder armar circuitos secuenciales con esas memorias. Volviendo un poquito a lo de SRAM y DRAM. Fíjense que habíamos visto que una SRAM tiene 6 transistores por celda de memoria, en comparación con la DRAM, que tenía un solo transistor y un capacitor. Y esto le da a la SRAM una capacidad de integración que resulta menor en comparación con la DRAM. Y porque ahora yo tengo más transistores, mi área en un chip va a ser ocupada por mayor cantidad de transistores, entonces tengo menor capacidad de integración. Y de integración se refiere a cuántos transistores yo puedo poner en un chip. Y eso me resulta en que, en definitiva, yo tengo menos celdas de memoria para armar mi sistema de memoria. Por lo tanto, voy a poder acceder a cada celda o a cada word line de forma más rápida que si tuviese muchos más, muchos más celdas. Y esto, en caso de RAM, sería opuesto, ¿no? Porque si yo tengo más capacidad de integración de celdas de memoria, yo puedo hacer más o memorias más grandes, ¿no? De mayor capacidad, pero voy a tener la contraparte, voy a tener una menor capacidad o una menor velocidad de acceder a mis datos. Por eso las de RAM son un poco más lentas. O uno usa la tecnología para hacer una memoria más grande, sin mayor capacidad, pero va a pagar el costo de tener menor velocidad de acceso. Y esto es algo que se ve en todos los sistemas de memoria. Cuanto más memoria yo tengo, más lento es el acceso a esa memoria. Por ejemplo, en un disco rígido tiene una capacidad de terabytes
pero el acceso, ya sea ya por la física misma del disco rígido, que uno ya tiene una parte mecánica que tiene que ponerse a leer los datos sobre el disco, esa mecánica ya es más lenta que algo de estado sólido, ¿sí? Que como vemos con los transistores, y ya por ende se usa entonces esa tecnología para crear memorias, o en ese caso ya le decimos almacenamiento, mucho más grande en capacidad de memoria que la tecnología de RAM o SRAM, y por ende va a ser más lento todavía un disco rígido. Vamos un poquito más. Fíjense que es la representación interna, o cómo sería un microprocesador i5 y de Intel, donde tenemos el chip, vamos a decir, abierto de alguna forma, capturada una fotografía, pero que se hace con tecnología microscópica en este caso, y se pueden ver distintos sectores de ese chip, y están acá divididos los sectores, puestas algunos rótulos para que podamos identificar qué parte consiste, de qué parte consiste cada sector. Los cores serían los núcleos del procesador, y donde está la CPU, básicamente, y otros circuitos que van a necesitar cada núcleo, porque esto va a tener también que interconectarse con todas las otras partes del chip, así que hay acá tanto la CPU como interconexiones, la parte del procesador gráfico y la parte que se encarga solo de los gráficos, y aparecen lo que son los que es la memoria cache, que yo le decía la clase pasada, o memoria caché, como le decimos en español. Y esas memorias caché, fíjense que también están en los núcleos, en ciertos sectores de los núcleos hay memoria caché. Y esas cachés son hechas de SRAM, ya que se aprovecha esa cuestión de que, bueno, no puedo integrar tantos transistores, entonces hago memoria más chica, pero es una memoria más rápida en comparación con la DRAM o la memoria DDR de una computadora. Entonces aprovecho esa velocidad de la memoria SRAM y armo cachés dentro del procesador para tener una memoria rápida para acceder a mis datos y a mis instrucciones. Y a medida que yo me voy, vamos a decir, acercando a la memoria de RAM, voy agregándole un nivel más de caché. Entonces el nivel L1 es la caché más rápida, L2 es una caché ya un poco más lenta, L3 es una memoria, fíjense, caché, pero compartida por todos los núcleos, por eso dice shared L3 cache, que sería una memoria que está compartida, es una caché compartida entre todos los núcleos. Y bueno, Memory Controller I/O sería lo que conecta el procesador con la DRAM. En el caso, bueno, las tecnologías de hoy en día son DDR. Vamos a discutir un poquito qué trata eso. Pero la DRAM ya está fuera del chip, ¿sí? Está fuera de lo que es el chip del microprocesador. ¿Por qué se hace fuera del chip? Porque yo les mencionaba que la manufactura de este procesador no permite optimizar el proceso para meter tanto transistores como capacitores dentro del mismo chip. Entonces, lo que es la caché la memoria caché se hace dentro del microprocesador, porque uno puede optimizar, la tecnología está toda optimizada para transistores, y lo que necesitan los capacitores, o para poder poner los capacitores, se hace fuera del chip, en un chip separado que también está optimizado, pero para esa tecnología donde ya necesitamos tanto transistores como capacitores. Por ese motivo se hace todavía la tecnología vamos a decir, en lo que es on-chip y off-chip. Y la memoria DDR, a la que mencionaba, es de Double Data Rate. O sea, memoria está fuera de lo que es el chip del microprocesador. Está hecha en otro chip, en una tarjeta que va en otro slot dentro de lo que sería una placa madre. Si esto sería una placa madre de una computadora de escritorio, donde vemos el sector donde está
el slot del microprocesador y los slots donde van las memorias DDR. Bueno, también hay otros slots para conectarse con otras cuestiones, como otros periféricos, y con los discos rígidos, etcétera, sí. Acá está el tema de los discos rígidos, y ya a esto se le denomina como almacenamiento dentro de lo que es un sistema de computadora. ¿Por qué? Porque se trata de diferenciar de lo que es la memoria de trabajo del sistema. Que la memoria de trabajo es la RAM, ¿sí? En nuestro caso hoy en día es la DDR, y la memoria, vamos a decir, de almacenamiento tanto de datos, también de programas, porque cuando uno instala un programa lo instala en el disco rígido, pero ese disco se le va a decir almacenamiento para diferenciarlo de la memoria principal. Y el disco rígido puede ser de tecnología así magnética, así de tipo un disco magnético donde se almacenan los datos. Los datos, fíjense que se acceden a través de un lector que es mecánico, que yo les decía, y eso hace que esta memoria, si lo tratamos como memoria, es mucho más lenta que una memoria RAM. Ahora después vamos a ver los tiempos de acceso de cada tecnología, pero esto es mucho más lento en definitiva, ya según uno se puede imaginar, que es por la parte mecánica que limita mucho. Pero uno puede hacer que en ese disco se almacene un montón o muchísima más información que en una RAM. Y la tecnología de estado sólido, y lo que se conoce como discos SSD, por ejemplo, están hechos de tecnología de flash, y la misma que usan los pendrive, que por lo menos la base es la misma, en donde se usa una celda de memoria que está compuesta como si fuese un transistor, como veníamos viendo los NMOS, es parecido al NMOS, pero hay una diferencia constructiva que es en la puerta, vamos a decir, del transistor, se tienen como dos puertas que están aislando lo que es la puerta definitiva del transistor, y entre esas dos puertas se almacena la carga o una carga eléctrica que me va a decir si yo tengo un cero o un uno. Si yo tengo carga, yo entiendo que sería tener un cero en en lo que sería el bit, y si no tengo carga, es como que tengo un uno. Es como, parece un poco al revés la lógica, pero es así. Cuando tengo carga tengo un cero, y cuando no tengo carga tengo un uno. Y esto, bueno, cómo va conectado a las celdas de memoria, tiene también su particularidad. Nosotros no lo vamos a ver ahora en el curso porque que no tenemos tiempo para entrar en tantos detalles, pero la estructura interna de esas celdas de memoria es bastante similar a lo que veníamos viendo de los transistores, con la diferencia de esas puertas flotantes que uno tiene en, en ese dispositivo particular. Y a esa tecnología se le denomina flash. La flash es no volátil, o sea, cuando uno desenergiza a la flash, la memoria retiene esos datos. Por eso los discos rígidos de estado sólido retienen datos, en definitiva, una vez que uno apaga la computadora. No es porque tenga una batería o algo que le mantiene la carga, sino que la tecnología flash de por sí ya es no volátil. Lo que les hablaba de jerarquía de memoria se representa en esta figura donde tenemos la CPU, o esto estaría en el chip del microprocesador, donde tendría la parte que hace procesamiento, y comunicada, lo que primero uno comunica con esa parte que hace procesamiento es la memoria caché, lo que es memoria cache. Y esa memoria es, como les decía, más rápida que todas las otras, que la idea es que sea rápida para que el procesador vea que que está en definitiva funcionando con una memoria de rápido acceso, donde va a ir a buscar tanto instrucciones como datos. Si no encuentra en esa memoria caché, la caché va a comunicarse con la memoria principal, que sería en este caso la memoria de trabajo, que es la memoria RAM, y que está implementada en la tecnología de esa DDR, y entonces uno vaya a buscar en la DDR. Si no encuentra en la DDR,
va a ir a buscar al disco rígido, sí, sí, ya sea el disco magnético o la SSD. Cúspide de esa pirámide tenemos la memoria más rápida, la caché, después la memoria principal, y acá hay un simbolizado algo como que se denomina memoria virtual, que es algo que van a ver en arquitectura de computadoras y también creo que se ve un poco en sistemas operativos, que es un concepto que hace que lo que el programador ve, que tiene como espacios de memoria disponible, es como si tuviese memoria infinita. Y el programador no sabe o no se preocupa por cuánto es el espacio de memoria que tiene, porque se implementa en ese sistema computacional el concepto ese de memoria virtual que hace que se emule lo que el programador en definitiva ve como espacio disponible. Y eso en definitiva es gracias a que uno tiene un disco rígido, una memoria de almacenamiento bastante amplia, que en definitiva tiene muchísimos espacios de memoria disponibles, pero físicamente está acotado. Si uno no tiene memoria infinita en el disco rígido, pero la interacción que hay, vamos a decir, entre todo el sistema hace que el programador vea como si tuviese una memoria infinita en definitiva. Esto desde el punto de vista del programador o del compilador, ¿sí? O de los que hacen, vamos a decir, un uso en el sistema computacional de estar programando el procesador o programando el sistema y no desde el punto de vista del usuario. El usuario sabe qué capacidad de memoria hay, porque uno lee, uno puede ir y mirar en cada disco o en su memoria RAM qué capacidad de memoria tiene y se le va a especificar, tienes un terabyte, tenés de ese terabyte tanto disponible. Entonces el usuario ve el sistema, vamos a decir, real. Pero cuando uno programa, es importante olvidarse de, o por lo menos le hace la vida, al programador le hace la vida más fácil que el programador piense que tiene una memoria infinita para hacer el programa. Y eso se trata de hacer con ese concepto de memoria virtual. Y en esa base de la pirámide está la tecnología SSD o HD. HDD sería de discos magnéticos. Y entonces se arma esa jerarquía. Memoria más rápida en la cúspide y memorias más lentas en la base de la pirámide. Y el concepto, en definitiva, desde el punto de vista de cómo uno accede a la memoria, está vinculado con este diagramita a esa jerarquía de memoria. Fíjense, los precios están especificados por gigabyte. La SRAM tiene $5.000 por gigabyte. Esto está un poco desactualizado, pero más o menos las proporciones así en relación a las otras memorias se siguen manteniendo. La DRAM tiene un costo de $7 por gigabyte. Las de estado sólido de ya 0,40, que es tecnología flash, 40 centavos de dólar por gigabyte. Y el disco rígido, 0,05 centavos, $0,05, perdón, por gigabyte. Y los tiempos de acceso, fíjense, especificados en nanosegundos. Uno tiene 0,5 nanosegundos para la SRAM, 10 a 50 nanosegundos con DRAM, 20 20.000 nanosegundos para la SSD y 5 millones de nanosegundos. Eso ya es milisegundo en definitiva, de acceso lo que es una posición de memoria en un disco de estado, perdón, un disco rígido, disco magnético.